La atmósfera estaba tan viciada que dolía respirar. Una familia se desgarraba al confrontar problemas profundamente arraigados, manifestados en discusiones feroces y acusaciones despiadadas. El diálogo era un pozo de traición y resentimiento. Un individuo escupía desdén por las acciones del otro, especialmente lo concerniente a la figura paterna. La mención de un hogar en ruinas ya no era una metáfora, sino una realidad palpable. Aquel ambiente que alguna vez fue armónico estaba ahora marcado por el conflicto abierto. El hecho de que hubiera un hijo aumentaba aún más las apuestas, sugiriendo que la discordia familiar envenenaba a las generaciones más jóvenes. En medio de aquellos intercambios dramáticos, había una sensación subyacente de urgencia y desesperación. Las referencias a la salud y el bienestar indicaban que la agitación emocional estaba pasando factura en lo físico. El caótico telón de fondo pintaba el retrato de una familia en plena crisis, luchando por mantener una mínima apariencia de armonía, mientras lidiaban con la traición y los asuntos pendientes. La mañana se desataba en un torbellino de caos. Olena navegaba con dificultad la agitación provocada por la disputa fratricida de sus hijos por el desayuno. Las voces se alzaron en una cacofonía aguda. Un trozo de pastel. Uno insistía en la propiedad, el otro la reclamaba con vehemencia. Mientras tanto, Olena lidiaba con sus propias frustraciones. Malditas tallas de ropa. Parecía que todo estaba hecho a medida para maniquíes, no para personas reales. La ausencia de su marido añadía peso al desorden. Había prometido ayudarla, pero falló en despertarla. En aquel campo de batalla matutino, Olena intentaba mantener una apariencia de orden mientras preparaba el desayuno, observando el apetito robusto de sus hijos y su obsesiva inclinación por los dulces. La mañana era el testimonio silencioso de las pruebas de la maternidad, llena de pequeñas escaramuzas, pero sostenida por el amor subyacente que a duras penas mantenía a la familia unida. En medio de una cocina bulliciosa, llena del olor a pan tostado, se desarrolló una conversación sobre las elecciones dietéticas dentro de la familia. La preocupación afligió al esposo, quien expresó su malestar por las comidas pesadas y sugirió la transición a opciones más saludables. Avena para desayuno. Su pareja, Olena, desestimó la idea con un comentario irónico sobre lo desafiante que sería convencer a sus hijos de consumir tal alimento. El ambiente era superficialmente ligero, pero revelaba una tensión oculta. El esposo enfatizó la importancia de la comida nutritiva para sus hijos en crecimiento, argumentando que los platos actuales no eran más que placeres grasos sin verdadera calidad. El diálogo reflejaba la lucha eterna entre mantener las tradiciones familiares y abordar las preocupaciones de salud. Olena insistía en que los niños estaban acostumbrados a su cocina. Este intercambio puso de relieve la delicada dinámica de la planificación de comidas y las perspectivas divergentes sobre nutrición y bienestar. El repentino e inexplicable cambio de Kostya en sus preferencias alimentarias sembró preocupaciones profundas en Olena, forzándola a reflexionar dolorosamente sobre su relación. Él, que antes apreciaba una variedad de sabores, ahora había virado sorprendentemente hacia una preferencia singular por la avena, un hecho que Olena encontraba desconcertante e inquietante. La conversación en el desayuno reveló la tensión. Olena cuestionó si la aversión de Kostya a su cocina y su decisión de dormir separados eran síntomas de problemas más graves en su matrimonio. A pesar de sus intentos desesperados por entablar un diálogo significativo, Kostya se mostró evasivo, lo que la llevó a sospechar que algo profundamente incorrecto acechaba en su conexión. El ambiente estaba cargado de incertidumbre. Olena lidiaba con la inquietante noción de que una persona que una vez disfrutó de la diversidad pudiera desarrollar de repente una marcada preferencia por algo tan monótono. Sus pensamientos se solidificaron en duda,
insinuando problemas subyacentes que amenazaban deshacer el tejido de su larga relación. Elena expresó su creciente ansiedad a su madre, confiando sus sospechas sobre su esposo, Kostik, a quien temía que fuera infiel. Detalló su extraño comportamiento, dormir en el sofá y un desinterés repentino por su cocina. Mientras conversaban, su madre, con un esfuerzo por aligerar el peso, le ofreció un bocadillo que había preparado, mencionando un reciente intercambio culinario con una vecina. A pesar de los intentos cariñosos de su madre por animarla a comer, el apetito de Elena parecía haberse desvanecido, lo que preocupó a su madre. La conversación se convirtió en una mezcla melancólica de calidez familiar y tensión subyacente, mientras Elena luchaba contra sus miedos y su madre trataba de brindarle consuelo y respaldo en medio de aquellos pensamientos perturbadores. La madre de Elena expresó su desaprobación de larga data hacia Kostik, sugiriendo abiertamente la posibilidad de infidelidad. A pesar de las dudas de Elena, la madre implicó que si la estuviera engañando no sería en absoluto sorprendente, dada su percepción firme de que él no valoraba a Elena. La conversación reveló una atmósfera tensa. La madre instó a Elena a confrontar a Kostik directamente, convencida de que era incapaz de mentir y que la verdad saldría a la luz si ella le hablaba con total honestidad. Mientras se desarrollaba la discusión, Elena parecía conflictuada e insegura sobre la mejor forma de abordar la situación. El consejo de la madre llevaba un tono subyacente de profunda preocupación por el bienestar de su hija, al tiempo que reflejaba su visión crítica e inamovible de Kostik. La escena capturó un momento de tensión familiar intensa, teñido de preocupación y las complejidades corrosivas de la confianza en las relaciones. Con el corazón apesadumbrado, Elena preparó una comida, contemplando en silencio la deriva de su relación con Kostik. Recordó vívidamente el consejo de su madre sobre tener una conversación seria, sintiendo el peso agobiante de la incertidumbre que muchas mujeres experimentan. A pesar de su profundo amor por él y la vida que habían construido minuciosamente, ella luchaba con la amenaza de la traición de la infidelidad, decidiendo firmemente que el perdón no era una opción. Mientras cocinaba, la atmósfera estaba cargada de una tensión latente, reflejando su agitación interna y la inminente confrontación. La anticipación de los invitados añadió una capa de complejidad a sus emociones. Anhelaba algo reconfortante, pero se enfrentaba a la dura realidad de su situación. El deseo urgente de una discusión significativa se cernía en el aire, insinuando el momento crucial que podría redefinir para siempre su relación. Elena confrontó a Kostik sobre el notable y doloroso cambio en su comportamiento, expresando sus temores más profundos. ¿Ya no la amaba o había encontrado a otra persona? Ella lo interrogó sobre su renuencia a participar en sus rutinas matutinas, correr juntos, y su negativa categórica a comer su comida, acciones que la hacían sentir profundamente insegura. Kostik intentó justificar sus acciones alegando que simplemente estaba preocupado por su salud, pero esto solo avivó la frustración de Elena. Ella reflexionó sobre su pasado, recordando cómo su relación alguna vez estuvo columnada de afecto y actividades compartidas. La tensión emocional se disparó cuando Elena exigió honestidad a Kostik, insistiendo en que podía manejar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Kostik le aseguró sus sentimientos, argumentando que quería ser fuerte por ella, pero sus palabras hicieron poco para calmar las dudas crecientes que anidaban en su corazón, lo que llevó a un conflicto cada vez más irreconciliable entre ellos. La tensión se volvió irrespirable en el hogar. Las acusaciones del esposo cayeron sin piedad sobre la esposa, culpándola directamente por los problemas de peso de su hijo. Este conflicto se intensificó, y las palabras del padre afectaron profundamente al niño, quien internalizó el sentimiento y llegó a creer que él era el culpable de su condición debido a la cocina de su madre.
El ambiente estaba cargado de angustia, lo que sugería una dinámica familiar más amplia plagada de problemas derivados de estos enfrentamientos. La agitación emocional planteaba preguntas cruciales sobre si la esposa podría reparar las fracturas dentro de la familia y evitar más disputas, mientras que el hijo lidiaba con el impacto corrosivo de los duros comentarios de su padre. La música, dramática y solemne, subrayaba la gravedad de la situación, reflejando el dolor y los desafíos que enfrentaba la familia al navegar por sus relaciones en medio de la culpa y los malos entendidos. En un momento de conmovedora intimidad, la atmósfera estaba cargada de tensión. Una esposa buscó el consuelo de su madre con respecto a la tensa relación con su esposo. La madre tranquilizó a su hija, enfatizando la importancia de la autoestima inquebrantable y una autoimagen positiva, incluso frente a la crítica. Abordó firmemente el comportamiento manipulador del esposo, expresando su desaprobación rotunda por sus intentos de poner a sus hijos contra ella. La conversación reveló la frustración de la madre con los comentarios del esposo sobre la salud y el condición físico, lo que sugería que él estaba influyendo injustamente en las percepciones de los niños. La esposa reflexionó sobre las hirientes palabras de su hijo, sintiendo el peso de estos sentimientos negativos. Sin embargo, la madre respondió con amor incondicional, afirmando el valor de su hija y nutriendo su espíritu. Esta escena capturó la esencia del apoyo familiar en medio de los desafíos, ilustrando el compromiso inquebrantable de una madre para empoderar a su hija contra la adversidad. Abrazando un sentido de autoaceptación incondicional, una mujer reflexionó sobre su peso, reconociéndolo abiertamente mientras expresaba su satisfacción con su vida. Reveló un deseo latente de encajar en los estándares de belleza de la sociedad, deseando a veces ser delgada, pero finalmente le dio crédito a su madre por inculcarle la creencia de que el verdadero valor residía más allá de la apariencia física. Las enseñanzas profundas de su madre resonaron en su interior, enfatizando la importancia de la bondad y la calidez interna por encima de juicios superficiales. Esta poderosa perspectiva sobre la individualidad y el valor del carácter había moldeado su comprensión de la belleza, permitiéndole navegar su vida con confianza y orgullo en quien es, independientemente de las presiones sociales. Se desarrolló una conversación tensa, donde un colega masculino, después de escuchar una discusión, intervino con un cumplido directo a la esposa, elogiando su belleza y expresando su admiración. Él sugirió que el trato de su marido hacia ella era injusto, destacando una tensión subyacente respecto a su autoimagen. La esposa reflexionó sobre sus experiencias pasadas, contando cómo siempre había sido más grande que sus amigas y amigos, pero esto nunca le había impedido ser popular en la escuela y la universidad. Luchaba con la noción de que el comportamiento de su marido se debía a su peso, revelando inseguridades y los desafíos silenciosos que habían marcado su vida. Este intercambio sutil reveló profundas capas emocionales mientras los personajes navegaban por luchas personales y percepciones sociales, enfatizando las complejidades de las relaciones y la autoestima vulnerable. En un ambiente cargado y hostil, una esposa expresó su descontento punzante, regañando airadamente a su esposo y a su hijo por atreverse a hacer ejercicio en el patio. Su obsesión se centraba en cómo su actividad podría ser percibida por los vecinos, un temor que generaba en ella profundos y humillantes sentimientos de vergüenza. Ella reaccionó con abierto desdén, cuestionando la moralidad de sus acciones y contrastando su comportamiento con el de los demás, insinuando que debían ser más recatados y reservados. El esposo intentó defender su elección, argumentando que simplemente estaban participando en una actividad saludable, lejos de dedicarse a pasatiempos menos respetables.
A pesar de su razonamiento, la frustración de la esposa aumentó sin control a medida que sentía la necesidad imperiosa de proteger la imagen de su familia ante el ojo público. Sus comentarios revelaron una profunda neurosis por las percepciones sociales y un deseo desesperado de ajustarse a lo que ella creía que era decente, acentuando la tensión entre el deseo personal y las cadenas sociales. La tensión llenaba la habitación hasta el límite. Un esposo intentaba desesperadamente reparar la brecha con su esposa, quien estaba visiblemente frustrada por el reciente y drástico compromiso de su hijo con un estilo de vida más saludable. Ella expresó su firme creencia de que debían vivir como personas comunes y corrientes, en lugar de pretender una superioridad que no poseían. El esposo reconoció sus errores pasados, admitiendo su propia indulgencia con la comida insana, e intentó enfatizar los cambios positivos logrados por su hijo, la pérdida de peso mediante la dieta y el ejercicio. Él suplicó por el apoyo de su esposa, insistiendo en que los esfuerzos del niño merecían aliento, no reproches. A pesar de las preocupaciones de ella sobre los hábitos alimenticios de la familia, él trató de asegurarle que su hijo progresaba y que ella debía sentir orgullo. La conversación reveló sentimientos subyacentes de amor y lealtad inquebrantable, ya que él insistió en que no tenía interés en nadie más, reforzando dramáticamente su compromiso con su familia. En una cocina cálida y acogedora, el ambiente estaba lleno de anticipación ante la introducción de un nuevo vaporizador en la rutina culinaria. Con el ardiente deseo de preparar una comida saludable, existía una sensación frágil de esperanza de que este electrodoméstico traería cambios positivos a la experiencia gastronómica familiar. Las conversaciones fluían con falsa naturalidad, reflexionando sobre experiencias pasadas y anécdotas agridulces sobre la pérdida de peso y las elecciones dietéticas, creando un ambiente ligeramente alegre. La cocina cobró vida con risas, compartiendo memorias, incluida una mención mordaz de la transformación de un amigo a través de las comidas al vapor. A pesar de las bromas juguetonas, existía una apreciación silenciosa por las cualidades únicas de cada uno, enfatizando el amor y la aceptación que a veces parecía resquebrajarse. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa, la escena pasó a un momento de unidad forzada, invitando a todos a disfrutar de la comida preparada con esmero. El ambiente se llenó de calidez artificial, conexión incierta y la simple, pero efímera, alegría de compartir la comida en familia. Durante la cena, surgió un conflicto abierto cuando la hija expresó su deseo obstinado de comer salchichas con mayonesa, lo que provocó una acalorada y amarga discusión entre los padres sobre las preferencias alimentarias de sus hijos. El padre insistió con severidad en que la hija debía comer sin mayonesa, mientras que la madre abogó para que tuviera su gusto, enfatizando que no se debe privar a los niños de sus antojos. Las tensiones escalaron cuando el padre se negó categóricamente a permitir cualquier tipo de capricho o permisividad en su hogar, lo que llevó a una confrontación directa y dolorosa sobre diferentes estilos de crianza. La madre intentó mediar, recordando sus acuerdos previos sobre permitir que los niños comieran lo que prefirieran. Las frustraciones aumentaron exponencialmente cuando el padre creía saber mejor cómo criar a los hijos, mientras que la madre defendía la importancia de satisfacer sus gustos y su individualidad. El ambiente estaba cargado de desacuerdo hiriente, destacando el choque entre los hábitos alimenticios saludables impuestos y los deseos honestos de los niños. Un evento inesperado y simbólico se desarrolló cuando la vieja balanza se rompió, forzando un momento de introspección brutal. Después de una larga y autoimpuesta pausa de 3 años sin pesarse, la anticipación dolorosa aumentó mientras Elena se preparaba para subirse a la balanza, convencida de que solo había alcanzado alrededor de 100 kilos. La atmósfera estaba teñida de ansiedad e incertidumbre, lo que reflejaba el insoportable peso emocional de su decisión. Los recuerdos inquietantes de la última vez que se pesó resurgieron, recordando haber pesado aproximadamente 95 kilos entonces. La dura constatación de haber evitado este momento durante tanto tiempo aumentó la tensión.
La falla de la balanza se convirtió en un punto de inflexión dramático, que señaló no solo el peso físico, sino también la aplastante carga emocional que llevaba, culminando en una mezcla de temor paralizante y la frágil esperanza de aceptación al enfrentarse a la realidad de su situación. Un momento de asos-nania, conciencia cruda y devastadora, se desarrolló cuando el peso fue revelado, impactando al individuo como un puñetazo al saber que la cifra real era de 123 kilogramos y 200 gramos. Esta revelación demoledora tocó una fibra Noli, provocando una profunda reflexión angustiosa sobre la necesidad ineludible de un cambio radical. Los pensamientos giraron frenéticamente en torno a la rutina matutina, llenos de una nueva determinación feroz para ajustarse y reevaluar. Había un cálculo mental obsesivo al considerar el peso de los zapatos, sugiriendo un enfoque meticuloso y desesperado para comprender el peso verdadero. El énfasis en el número preciso subrayó el impacto emocional que conllevaba, evocando una sensación de urgencia vital y la necesidad de afrontar la realidad sin adornos. El ambiente estaba cargado de introspección febril, marcando un momento crucial que podría conducir a decisiones transformadoras y dolorosas en el futuro. Elena, sintiendo el peso insoportable de sus luchas, estaba decidida a hacer un cambio en su vida y buscó la ayuda profesional de un instructor de fitness. Inicialmente, fue recibida con escepticismo. Su solicitud para perder peso fue descartada sin tacto, ya que el instructor expresó incredulidad ante la noción de poner a dieta a alguien que consideraba hermoso. Sin embargo, la insistencia desesperada de Elena en sus graves problemas de salud, incluyendo la falta de aire y el dolor punzante en las articulaciones, cambió el tono de la conversación. Reconociendo la seriedad de su condición, la instructora aseguró a Elena que podía contar con su apoyo incondicional. Este momento crucial marcó el comienzo desgarrador del viaje de Elena para mejorar su salud y abordar sus problemas de peso, impulsada por una nueva y feroz determinación para tomar el control de su bienestar. Elena se embarcó en su viaje de acondicionamiento físico, lidiando con profundos sentimientos de inseguridad sobre su peso, que había alcanzado los 123 kilogramos. A pesar de recibir palabras amables de una amiga, la presión opresiva de los comentarios críticos de su esposo pesaba como una losa sobre ella. La atmósfera cambió a medida que se desarrollaba una sesión de ejercicios, con orientación sobre las técnicas adecuadas y aliento en medio de la lucha. Sin embargo, la tensión escaló hasta una confrontación pública cuando Elena encaró a su esposo por su comportamiento cruel y humillante. Voló una andanada de acusaciones, revelando sus temores más íntimos, que él pudiera haber perdido el interés en ella y que pudiera estar viendo a otra persona. El intercambio estaba lleno de emociones crudas, ya que Elena se sintió menospreciada y expuesta frente a los demás, y expresó sus frustraciones por su total falta de apoyo y cuidado para su familia. Esta agitación emocional destacó la tensión insostenible en su relación y el impacto devastador de las presiones externas en su viaje hacia la superación personal. En un ambiente doméstico cargado de reproches, Kostya intentó torpemente entablar una conversación con su esposa, Elena, quien estaba visiblemente hirviendo de rabia. Ella lo confrontó sin piedad por su coqueteo, que no solo infectaba su relación, sino que también había sido presenciado por su hijo, intensificando su ira hasta el límite. Elena expresó su frustración, acusando a Kostya de priorizar la opinión de sus vecinos por encima de su propio matrimonio y de ignorar cruelmente sus sentimientos. El peso emocional de la situación era palpable mientras ella cuestionaba sus decisiones y el efecto demoledor que tenían en la dinámica familiar. Mientras tanto, la escena cambió ligeramente a un momento de interacción forzada y ligera.
Un personaje presentó un postre, pero esta distracción fugaz e insípida hizo poco para aliviar la tensión subterránea causada por la confrontación anterior. La atmósfera seguía cargada de conflicto, subrayando la fractura profunda dentro de su hogar. La madre de Elena reveló su desaprobación crónica hacia Kostya, compartiendo que había albergado este sentimiento de rechazo durante 15 largos años. A pesar de la creencia inicial e ingenua de Elena en la bondad de Kostya, su madre le aseguró con convicción que la intuición de una madre es infalible. La conversación cambió abruptamente a las pequeñas alegrías de la vida. Elena expresó su ardiente deseo de saborear la buena comida sin sentirse culpable por sus elecciones, enfatizando que su felicidad no debía ser a costa de sus hijos. Su madre apoyó esta noción y declaró con autoridad que se quedaría con Elena durante una semana, prometiendo protegerla de la negatividad percibida de Kostya. Elena, insegura sobre esta drástica situación, fue tranquilizada. Juntas podrían resistir cualquier desafío planteado por Kostya. El diálogo concluyó con una nota de resolución y esperanza, ya que ambas mujeres expresaron un deseo compartido por la felicidad de Elena, sugiriendo una alineación férrea en sus aspiraciones para el futuro. Elena regresó a casa, totalmente ajena a la sorpresa maquiavélica que su madre había urdido. Al entrar, una sensación de confusión la envolvió cuando cayó en cuenta que su cumpleaños se había celebrado hacía meses. Su madre estaba orquestando un montaje con otro hombre, Igor, diseñado meticulosamente para provocar celos intensos en Kostya. Aunque inicialmente aprensiva por las dudosas intenciones de su madre, Elena se encontró relujantemente siguiendo adelante con el plan. La atmósfera cambió drásticamente a medida que llegaban los invitados, y su madre comenzó a ejecutar su plan con precisión para distanciar a Elena de su pareja actual. Cuando Igor fue invitado a entrar, Elena luchó con un torbellino de emociones, reflexionando sobre su relación y las inquietantes circunstancias que rodeaban la sorpresa. La escena estaba cargada de una densidad tensa, ya que las delicias culinarias y la charla superficial eran solo una máscara burda para los motivos subyacentes en juego, dejando a Elena con sentimientos no resueltos y una clara sensación de conflicto inminente. La noche se desarrolló como una mezcla peligrosa de celebración y engaño, subrayando las complejidades del amor familiar y decisiones personales. En un ambiente tenso y emocionalmente explosivo, se desarrolló una conversación crucial entre Elena y su madre, donde se planteó la sugerencia de divorcio, creando una angustia insoportable para el joven Misha, quien escuchaba la discusión desde la distancia. El diálogo reveló una creciente y dolorosa división dentro de la familia. La madre de Elena insinuó cruelmente que el divorcio podría estar más cerca de lo que nadie se imaginaba. Misha, visiblemente molesto y al borde del llanto, cuestionó la validez de las palabras de su abuela, expresando su profundo amor por su padre y su absoluta incredulidad ante la idea de la separación. Luchaba desesperadamente por procesar la idea de que sus padres podrían no permanecer juntos, sintiéndose atrapado en un mundo adulto caótico que no podía comprender completamente. Elena, desesperada por tranquilizar a su hijo, intentó convencerlo con una mentira piadosa de que no había un divorcio inminente, pero el peso de la situación persistió en el aire, dejando a Misha sintiéndose inquieto y ansioso por el incierto futuro de su familia. Afrontó de inmediato, expresando su incredulidad ante que ella pudiera ser la causante de tal confusión y acusándola de anteponer las apariencias al bienestar de su familia. A medida que la confrontación escalaba, Kostya señaló sin rodeos. Su hijo estaba sufriendo un trauma psicológico debido a las acciones de Olena, que parecían centrarse únicamente en mantener una fachada en lugar de abordar los problemas subyacentes. Olena, a la defensiva, argumentó con frialdad.
Como maestra, necesitaba mantener su imagen, desestimando las preocupaciones de Kostya sobre la dinámica familiar y el impacto en su hijo. El intercambio reveló frustraciones profundamente arraigadas y una creciente grieta en su relación, subrayando la lucha entre la integridad personal y las expectativas sociales. El peso emocional de su discusión evidenciaba la fragilidad de su unidad familiar en medio de la discordia. Una atmósfera cargada de emociones envolvía el hogar. Olena se enfrentaba a la difícil decisión de separarse de Kostya, influenciada por la insistencia persistente de su madre. La tensión se intensificó. Misha y Katya se vieron envueltos en una acalorada discusión sobre la inminente partida de su padre y el impacto en la dinámica familiar. Misha intentó consolar a Katya, insistiendo en que su padre volvería y ofreciéndose a ocupar su lugar. Pero la desesperación de Katya reflejaba una preocupación más profunda y sombría por el futuro. La discusión rápidamente se volvió personal, lo que llegó a intercambios hirientes sobre el peso y la autoimagen. Ambos niños se atacaban mutuamente, revelando el dolor y la frustración subyacentes derivados del divorcio de sus padres. En medio del caos, la lucha de su madre por mantener la paz y el apoyo a sus hijos se sumó a la agitación emocional, destacando las duras realidades que enfrentan las familias en crisis. En medio de la tensión que reinaba en el hogar, una sensación de desorden e implosión impregnaba la atmósfera a medida que las dinámicas familiares cambiaban drásticamente. Olena lidiaba con la inquietante constatación de que su familia se desintegraba ante sus propios ojos, dejándola desconcertada e indefensa. La partida de Kostya y un reciente conflicto entre los niños agravaron sus sentimientos de angustia. En medio de esta confusión, Valeria Ivanovna intervino con un instinto maternal irrefrenable, tomando las riendas de la situación. Su preocupación aumentó al notar que Katya llevaba desaparecida más de 2 horas, lo que la llevó a preguntarse con inquietud dónde podría estar. La conversación reveló indicios de nostalgia, reflexionando sobre experiencias pasadas cuando la vida se sentía más sencilla, un marcado contraste con las preocupaciones actuales. La presencia autoritaria de Valeria Ivanovna sirvió como una fuerza estabilizadora, intentando restaurar el orden y abordar los problemas subyacentes que amenazaban la cohesión familiar. Una atmósfera cargada de hostilidad llenó la habitación cuando Katya llegó a casa. Su ojo morado un testimonio mudo de la pelea con Misha, quien se había burlado de ella por su peso. La confrontación se intensificó cuando Olena se enfrentó a la madre de Misha, quien sorprendentemente defendió el comportamiento de su hijo. Olena expresó su incredulidad y frustración, insistiendo que Misha no debería haber actuado de esa manera hacia una niña. La madre de Misha, sin embargo, desestimó el dolor de Katya, etiquetándola como una luchadora de sumo en lugar de reconocerla como una niña. El conflicto escaló. Olena contempló la necesidad de abordar el comportamiento de acoso de Misha, revelando su agitación emocional e indignación. Ella amenazó con plantear preocupaciones sobre el carácter moral de Misha en la próxima reunión del consejo escolar, insinuando las posibles consecuencias para la reputación profesional de su madre. La tensión era palpable, ilustrando las complejidades de las responsabilidades parentales y el impacto destructivo del acoso en los niños. Un conflicto urgente surgió en la familia de Olena. La naturaleza sobreprotectora de su madre chocó violentamente con los intentos de su esposo por inculcar un estilo de vida más saludable. El ambiente era tenso, mientras las discusiones sobre salud tomaban protagonismo, destacando la urgencia de la situación de Olena. Se plantearon graves preocupaciones médicas. Un médico enfatizó el estado crítico de su salud, exacerbado por los altos niveles de azúcar. Las advertencias sobre las posibles consecuencias de descuidar su bienestar resonaron profundamente, especialmente considerando su papel como madre. El peso emocional de las predisposiciones genéticas y las elecciones personales de salud era palpable. Olena reflexionó sobre su educación y las creencias profundamente arraigadas que le inculcaron sobre la imagen corporal y la salud.
Esta introspección añadió complejidad a la dinámica familiar, desafiando a Olena a reevaluar sus opciones de estilo de vida en busca de la felicidad y el bienestar para ella y su familia. En una sala de hospital se desarrolló una escena conmovedora. Valeria Ivanovna entró con un pastel. Su actitud alegre contrastaba fuertemente con la cruda realidad de la condición de salud crítica de su hija. Olena, visiblemente angustiada, confrontó a su madre sobre la gravedad de su situación, enfatizando su inminente riesgo de diabetes. A pesar de las buenas intenciones de su madre, Olena expresó frustración, recordando los años en que le dijeron que tenía problemas de peso y se sentía inadecuada. La tensión aumentó cuando Olena cuestionó el desprecio de su madre por las advertencias de los médicos, subrayando un conflicto profundo entre sus perspectivas sobre salud y bienestar. Valeria, aparentemente ajena a la gravedad de la situación, continuó impulsando sus instintos maternales, dejando a Olena dividida entre la calidez del amor familiar y las duras realidades impuestas por su salud. La atmósfera estaba cargada de agitación emocional, mostrando la lucha entre el cuidado y la preocupación en el contexto de un entorno hospitalario. Al darse cuenta de la magnitud de sus errores, una mujer reflexionó sobre cómo sus anteriores opciones de estilo de vida casi le costaron a su familia y a su matrimonio. Esta revelación ocurrió tras una estancia en el hospital que ahora veía como una llamada de atención. En una conversación sincera con su madre, expresó su arrepentimiento y la urgente necesidad de un cambio. Juntas se comprometieron a adoptar hábitos más saludables, comenzando con el ejercicio y una mejor nutrición. La madre, inicialmente sorprendida por la disposición de su hija de cambiar, reconoció su propia ignorancia respecto a las luchas que su hija enfrentó con el peso. Ambas prometieron a responsabilizarse mutuamente, asegurándose que la hija evitara otra visita al hospital. La atmósfera cambió del arrepentimiento a la esperanza, mientras esperaban juntas un futuro más saludable, dejando atrás las cargas del pasado y abrazando el camino hacia el bienestar. Preocupado por el bienestar de Olena, su esposo compartió francamente sus observaciones de sus experiencias diarias, señalando los graves problemas de salud que enfrentan las personas que luchan con la obesidad. Reflexionó sobre el impacto perjudicial que puede tener el descuido de la salud, no solo en uno mismo, sino también en la familia. Su sincera súplica enfatizó su profundo deseo de que ella estuviera sana y permaneciera a su lado el tiempo más posible. En respuesta a sus preocupaciones, Olena admonió su pasada terquedad y admitió cómo sus elecciones habían afectado su vida y su familia. Ella prometió priorizar su salud, entendiendo que era crucial para su futuro juntos. El intercambio emocional destacó la importancia de la salud y el apoyo dentro de una relación, fomentando un compromiso hacia el cambio y un estilo de vida más saludable en el futuro. Now, a quick task for you. Write in the comments. What was your main takeaway from this video?